quedé a oscuras. Bien. Si hay algo que la globalización se ha encargado de homogeneizar, de poner en crisis a nivel local, ¿no? La idea de lo global y lo local siempre es muy interesante, ¿no? Si hay algo que lo global o la globalización ha puesto en crisis es la alimentación. Bien, también lo sabemos a nivel cultural lo que ha acontecido a nivel salud, ¿no? O sea, en algún otro momento hablábamos del estar sano, estar en forma, ¿no? De Bauman y cómo este capitalismo del consumo no nos permite diferenciar si estar sano o estar en forma, ¿no? Los ve como sinónimos. Bueno, hay algo que también es fuertemente impactado por la globalización, que es la alimentación. Alimentarse es un hecho cultural, ¿no? Y vamos a justamente ver a trabajar sobre un documento que se llama La alimentación es cultura. Y vamos a hablar rápidamente de estas cosas. Es un documento muy accesible para leer y muy interesante, que incluso trae actividades, ¿no? Para aquellos que son docentes o también trabajan en el ámbito de la salud y de pronto quieren hacer en un centro de atención o quieren hacer un taller vinculado a la importancia de alimentarse. Bueno, este documento tiene diferentes, digamos, tomos, ¿no? Unas series, y también trae actividades y, por ejemplo, también nos permite comprender por qué es cultural el alimentarse. Entonces, la invitación es a que podamos rápidamente, porque es muy sencillo lo que vamos a observar, la intención es que podamos acceder a este documento, que también se puede visualizar a través de la web, y si uno no lo consigue en la web, lo puede pedir en los comentarios, como siempre decimos, eh, que apenas podamos, se los acercamos. Bueno, em, el módulo 12, esta alimentación es cultura, y es un texto que, bueno, fíjense, vamos a ver los títulos, ¿no? La alimentación como hecho social, cultura alimentaria, publicidad de marketing, la dimensión comunitaria de la alimentación, alimentación y globalización. Y después a una cuestión más histórica de los alimentos en Argentina. Primer elemento es que hay que entender, cuando hablamos de la alimentación es cultura, el ser humano necesita alimentarse obviamente o comer, ¿no? Para sobrevivir. Ahora, el modo en que come no es natural, no es un hecho biológico. Por eso la alimentación no es exclusivamente un hecho biológico. Necesitamos, como seres humanos, alimentarnos, comer, obviamente, pero desde el modo en que decidimos qué comer, cómo comerlo, etcétera, etcétera, el ser humano dejó o dio un salto a donde convirtió el comer en alimentación y entonces ya no es un hecho exclusivamente biológico. ¿Y cómo se ve que no es un elemento netamente biológico? Bueno, primero porque los humanos somos los únicos que comemos nutrientes y sentidos. Está la idea de Fischler. Es muy interesante esta idea. Bueno, nosotros vamos a morfarnos algo, bueno, tener nutrientes, nos va a permitir calorías, etcétera, 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 pero también comemos sentidos. O sea, ¿qué significa comemos sentidos? Bueno, que el comer implica un montón de otras cosas, ¿bien? Que tienen que ver con lo simbólico, tiene que ver con también por qué comemos lo que comemos, que tiene que ver con clases sociales, que tiene que ver con un montón de elementos, con un montón de dimensiones, con múltiples dimensiones, como se plantea aquí en el texto. Hay una cuestión biológica, ¿bien? Comemos en función de la necesidad y capacidad de nuestro cuerpo, está bien, pero ahora ecológico-demográfica. Estos puntos lo va a desarrollar de una manera el texto después, ¿no? O sea, nosotros comemos primero lo que el ambiente en el que estamos insertos nos permite comer, ¿no? En algunas culturas comerán más pescado, en otras comerán más carne de vaca o lo que fuese, pero porque las restricciones y posibilidades del ambiente también nos van a permitir a nosotros. Entonces hay una cuestión ecológica que nos va a llevar a comer algo o no y nos va a ayudar a decidir qué comer también, ¿no? O sea, yo vivo en X lugar que hay chance de plantar maíz, de cosechar maíz, de sembrar maíz, probablemente coma mucho, pero no lo voy a hacer, ¿no? Voy a decidir hacer otras cosas. Y demográfica también, porque también tiene que ver con cuántas personas habitan un espacio y entonces qué es alimento, si es consistente para alimentar toda esa cantidad de personas. Hay una cuestión tecnológica, ¿no? El ser humano
cómo produce la comida va a depender también de la tecnología que posee. Hay una cuestión económica, ¿no? Cómo lo distribuye, bueno, circuitos de, ¿no? Si hay una cuestión de, incluso, eh, qué posibilidades tiene de transportar esa comida, de cuidar, digamos, tecnológica de cuidarla, etcétera, 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 etcétera. Y social, ¿no? Porque también hay una cuestión de qué tipo de acceso hacemos, ¿no? Y tenemos a la comida. ¿Qué sectores sociales comen lo que comen? ¿No? ¿Qué implica comer determinada comida en una sociedad y qué en otra? Bien. Y también, digamos, mm, hay como un determinismo o una desigualdad también en el acceso a la comida y a los tipos de comida. De hecho, em, en esta cuestión de, pensemos por ejemplo en personas con celiaquía, ¿no? Entonces hay una cuestión social también de cómo poder acceder a ciertos alimentos, ¿no? En ciertos sectores sociales vinculados para poder cuidarse de esta cuestión de la celiaquía o comprar alimentos intactos. Hay una cuestión económica, social fuertemente, ¿no? Y simbólica también, ¿no? O sea, em, que, digamos, a veces, qué se come en determinados momentos, ¿no? A ver, nosotros, por ejemplo, hay muy influidos muchas veces por el sistema de películas estadounidense y demás, pero ¿cuáles son las comidas de Navidad, por ejemplo, ¿no? En nuestro país? Entonces, o por qué esas comidas tan, a veces, a ver, obviamente, de vuelta, están atravesadas por una cuestión económica, social, pero en lo simbólico, ¿qué comemos, no? ¿Cómo preparamos la mesa de Navidad o de alguna otra fiesta que consideremos importante, ¿no? De Año Nuevo? Em, y después, bueno, para algunos grupos sociales también, ¿qué significa comer esto o aquello? O en determinadas edades. Entonces también hay una cuestión simbólica en esta multidimensionalidad de la alimentación. Por eso, por todo esto dice que además estas cuestiones no son estáticas, ¿no? De hecho, piensen que las achuras del asado, eh, hace 200 años en Argentina o 250 años, era alimento de esclavos y de gauchos, ¿no? Eran las vísceras de los animales que, en cambio, en la actualidad parece que un chinchulín, una molleja, y es un asado ya completo, que para alguien que tiene cierto poder adquisitivo, tal vez. Entonces, la simbología, el sentido de lo que comemos también en el tiempo puede variar y puede cambiar dentro de una misma sociedad o entre sociedades. Entonces, por todo esto, la alimentación es un hecho social. No hay evento alimentario sin comensal, sin comida y sin que ambos estén situados en un lugar, tiempo y una cultura específica que define a uno como comensal y a otro como comida. Eso es interesante porque, de vuelta, ¿no? Es relacional la alimentación, es un hecho social relacional. ¿Cómo me vinculo con cierto alimento, en cierto contexto y qué sentido asume todo eso? Bueno, entonces cuando hablamos de cultura alimentaria, o sea, ya hemos determinado que la la alimentación es cultural y eso genera ciertas normas y sentidos en diferentes culturas, pero acá es interesante porque a nivel cultural va generando una identidad alimentaria, ¿no? O sea, en ciertos sectores, a ver, ciertos países, ¿no? Tienen una identidad alimentaria que tiene que ver con algunas comidas tradicionales, pero también después hay regionalismos, hay incluso cuestiones familiares y comunitarias que generan una identidad alimentaria, ¿no? O sea, en cómo se come, en cómo se prepara la comida, en cómo se sirve, con quiénes comen, en qué espacios. Hay elementos que van marcando, ¿no? Esta cuestión cultural. Por eso habla del símbolo, ¿no? Es un fenómeno físico revestido de un significado, ¿no? ¿Qué implica una tira de asado, un guiso, un choripán? Ahora, ¿qué? Un plato de sushi o de caviar. Bien, la dimensión simbólica de la comida. Em, que obviamente va, a ver, la dimensión simbólica va cambiando mucho y acá es donde aparece esta cuestión de la globalización, por eso el texto pasa a publicidad y marketing de los alimentos después. Nosotros tenemos que pensar que los tiempos de la sociedad eran unos hasta antes de la globalización y luego cuando nos empezamos a globalizar, el mundo fue tomando los ritmos que el capitalismo propone, ¿no? O sea, ritmo de familias que ya no es como en otras épocas que se daban un tiempo para cocinar, preparar y servir la mesa y comer juntos en torno a la mesa y a veces con sobremesa.
Ese evento ha pasado a veces a las familias a los domingos. Hoy sacamos algo frisado, ¿no? Congelado, lo ponemos en un plato, lo ponemos en el microondas o en el horno rápidamente, come uno, después viene y come el otro. O sea, ha ido cambiando, ¿no? O sea, eh, los tiempos en cómo se genera el hábito de alimentarse. E incluso también en otras épocas, muchas veces se hablaba del guiso, ¿no? Como una comida que era diaria casi en Argentina, en el siglo XX, mediados del siglo XX, una cosa, vamos a hacer un guiso. Bueno, me parece que el guiso bueno, vamos a hacer un guiso, no sé, hace mucho frío, vamos a hacer un guiso, o sea, es como una cuestión ocasional. A veces no tanto porque puede ser caro o no, sino por el tiempo que lleva, ¿no? Pelar, cortar, ¿no? Y demás cuestiones. Y hasta ahí me llegó mi receta de guiso. Entonces, pensemos en el locro, ¿no? Hay otras cuestiones que han sido culturalmente en un momento histórico, implicaban una cotidianidad que hoy no es así. Entonces, esto es muy interesante porque es acá donde aparece fuertemente esta cuestión de cómo se van imponiendo en estas expresiones culturales locales, regionales, comunitarias, se empiezan a imponer criterios y pautas alimentarias y formas de comprender y de significar desde la globalización. Entonces, aparecen un montón de elementos ultraprocesados que no tienen historia porque no son fruto de la tradición de, un, de una comunidad, de un país, de una región. Y por otro lado, em, con ingredientes desconocidos, que es lo que hablábamos en un momento cuando hablamos de vamos a estar en forma o estar sanos, un montón de comida que hoy es la que hay que alimentarse para estar en forma, y después dentro de 5 meses descubrimos que eso es transgénico y nos hace un mal que tenemos que buscar otra forma. Bueno, entonces, ¿qué comemos? ¿Cuáles son los ingredientes? Entonces, esto es muy interesante porque la globalización rompe con estos criterios, ¿no? De una alimentación que sea sana o que respalde la identidad cultural también, ¿no? Cómo se pierde la identidad cultural y se convierte muchas cosas en exóticas, ¿no? Comer locro es exótico para una comunidad argentina que en su momento histórico tal vez era algo común. Hacer un guiso, bueno, es una cuestión de ocasional para algo que era común. Y después entonces reemplazamos por una hamburguesa de sabe qué, de qué vaca, ¿no? O sea, porque incluso vienen congeladas y demás. El texto después va a hablar de dimensión comunitaria de alimentación, o sea, la importancia de la cuestión de cómo la alimentación también genera un montón de cuestiones, va a hablar de algunos comedores, la tensión entre lo público y lo privado, va a tomar algunas cuestiones que van acercándonos a cómo también esa globalización va incorporándose en el país y va transformando eh, el acceso comunitario a la comida y cómo resolver comunitariamente la cuestión de la alimentación. Entonces, por eso fíjense que dice, la comida es alimento, pero también es en torno a ella que las distintas culturas se han recreado. La comida y la cocina son reflejo de identidad, memoria, tradición y reunión. Sin embargo, en la actualidad entra en crisis esta identidad, ¿no? Esta memoria, esta tradición, esta causa por la que nos juntamos. Siempre la comida ha sido un espacio de encuentro, de festejo, ¿no? Alrededor de la comida se generan muchas cuestiones. Históricamente, en casi todas las culturas hay ejemplos. Sin embargo, la globalización rompe, ¿no? Nos impone un individualismo de consumo. El consumo es individual. El comer, el alimentarse, es comunitario. Cuando uno va a un shopping, consume, come solo, con su bandeja. No es la olla de donde todos se sirven. Ese tipo de cuestiones parecen tan sencillas o que se han impuesto tanto en nosotros, van mostrando cómo la globalización genera un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de ver mundo, no solo a nivel pautas alimentarias, sino también a nivel pautas relacionales, forma de encontrar. Y aquí es donde, bueno, va a desarrollar un poquito esto que venimos diciendo, hace como un poco de historicidad y lo que dice que la característica de las comidas actuales es la desestacionalización, o sea, porque se come en cualquier momento del año cualquier cosa, y la deslocalización, o sea, yo como granola que me traen en un paquete de Chile, como comida que me traen o sea, me aprendo a comer cosas de China porque son más baratas porque me las trae un barco recopado, bueno.
habla de estos elementos que van como rompiendo esta posibilidad que, bueno, por ejemplo, tiempo atrás las personas que vivían en el campo conocían el detalle los ciclos de la naturaleza. También nosotros, o sea, che, esta es temporada de naranjas, esta temporada, bueno, ahora con la cuestión transgénica, los frigoríficos y demás, podemos comer naranja todo el año, manzana todo el año, o sea, ya no hay estacionalidad. Y a veces esa estacionalidad, esos ciclos de la naturaleza también tienen que ver con el ciclo del ser humano. No es casual, ¿no? En la región que uno se encuentra, en la que uno vive, uno podía seguir los ciclos de la naturaleza. Bueno, ahora eso obviamente no existe, ¿no? No podemos decir si es mejor o peor, tal vez sí sea peor, pero también nosotros vivimos en un mundo que nos obliga a estas cuestiones. ¿Cómo nosotros podemos ser contrahegemónicos, ¿no? A esta globalización de la industria alimentaria? Entonces fíjense que cambió la comensalidad, los saberes y las normas que regían históricamente la alimentación se han ido perdiendo y el momento de la comida se volvió algo más, cada vez más individual, lo que decíamos recién, ¿no? El consumo es individual. Bueno, y después habla también, hace referencia a los cambios en la comida y la cuestión cómo eso también repercute en la salud, sobre todo el procesamiento industrial, ¿no? Por eso yo recomiendo, si queremos conocer cómo comemos, escuchemos el podcast o leamos el libro de Soledad Berruti, Mal Comidos, que nos da una idea de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y acá hay un poco de esta historia de cómo se va generando en Argentina, de ser granero del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con los gobiernos, que sobre todo el gobierno de dictadura cívico-militar, que es un gobierno que intenta imponer el neoconservadurismo, que es lo que va a pasar en los 90 en Argentina fuertemente, ya rompe con el patrón cultural de alimenticio que teníamos, porque empieza una cuestión muy importante de importar, etcétera, etcétera, abrirnos a grandes empresas, etcétera, etcétera. Y me parece se transforman los patrones alimentarios del país con el tiempo. Bueno, acá hay una cuestión muy importante vinculada a varias cuestiones, ¿no? No solo se afecta a la salud con las empresas alimentarias transnacionales, sino que también cambia la alimentación de nuestra tradicional, característica de un país, autóctona, sustentable, que a su vez también provoca daños a las economías regionales y al medio ambiente. O sea, vamos a meter, Argentina deja de ser un granero con diversidad de siembras agrícolas y se convierte en un gran sojero, supongamos. Entonces eso daña la economía regional, cambia la sustentabilidad, ya no podemos comer lo que comíamos y también daña el medio ambiente, ¿no? Pero eso es fruto de una globalización, ¿no? Que nos obliga a pensar el mundo, y en este caso lo alimenticio, de una determinada manera. Y bueno, y luego finalmente dice que es preciso observar que existen numerosos factores que influyen e interactúan entre sí en la conformación de estos patrones de consumo de alimentos. Obviamente, personas en un estado económico, una clase social acomodada, pueden decidir comprar orgánico, ¿no? Pueden decidir comprar sin TAC, pueden decidir variar su alimentación. Bien, no es lo mismo para aquellas personas que no pueden acceder y que a veces no se trata de gustos y preferencias solamente, sino se trata de acceso económico a la alimentación. El cierre de esta idea, de este texto, es interesante porque nos reclama que conocer todas estas cuestiones y cómo la globalización va cambiando las pautas alimentarias nos obliga a repensar también nuestra seguridad y soberanía alimentaria. Y esto de la soberanía alimentaria es algo que se empieza a escuchar hoy en día y que se hace muy interesante tener presente, conocer de qué se trata, ¿no? La posibilidad, cuando hablamos de soberanía alimentaria, es, bueno, decidir el mismo pueblo, la misma comunidad, uno mismo, qué es lo que desea comer, cómo comerlo, cuándo comerlo, cómo cultivarlo, y no que se impongan esos patrones globalizantes. Bueno, un desafío para pensar nuestras formas de comer y cómo también podemos descubrir cuáles son aquellos elementos que debemos proteger, que debemos cuidar para seguir de alguna manera percibiéndonos con cierta identidad cultural y alimentaria. Quiero que pensemos la pregunta.